No me quiere, me quiere, no me quiere. La verdad es que es un poco difícil practicar el me quiere, no me quiere con esta mini margarita, con la flor del Erigium carbischianum, porque tiene unos pétalos ínfimos. Igual que la margarita, pertenece a las plantas de la familia de las compuestas, donde esto es una composición de infinidad de flores, con estos petalitos pequeños. Pero la característica principal de esta planta mural, porque es una planta que crece sobre soportes verticales, tipo muros, es su floración. Empieza a florecer a principios de primavera y prácticamente, si no llegan unas sequías muy severas, va a estar floreciendo hasta bien entrado el otoño. Ahora en primavera es cuando alcanza su máximo esplendor y empieza a florecer como una loca. El contraste de la Erigeron con las flores de la azalea y en este caso con estos tonos granates del Acer palmatum dissectum queda perfecto. Una planta que, como tiende a florecer con tal intensidad, tras la flor van a aparecer las semillitas y tiende a semillar ella muy fácil. A ver, vamos a ver si encontramos. Mira, esto sería... Aquí atrás estarían las semillitas del Erigeron. Bien, va haciendo unos mantos tremendos de desarrollo y si moviésemos así, ahí van infinidad de semillas. Se autosemilla de una forma increíble. Aquí, tras estas matas de Erigeron, podemos observar una inflorescencia de la dedalera de Digitalis purpurea, una variedad de flor blanca bien elegante. Tener en cuenta que es una planta tóxica que provoca ataques al corazón y luego tiene la característica que también se utiliza para aliviar o para sanar el ataque al corazón, contradicciones de la naturaleza. Ya veis que en este pasillo todo el frente, que es un murete de piedra, está cubierto completamente por el Erigeron carbischianum. Los rosales van a empezar ahora a florecer. Aquí podemos observar también que vienen los ensetes, las bananeras de hoja roja, la textura maravillosa del hinojo rojo que contrasta perfectamente con estos tonos blanquecinos del Erigeron. Y luego nos vamos a proponer, en vez de hacer un semillero y sacar plantitas, observar si la planta ya de forma espontánea ha generado plantitas nuevas, que suele ser el caso, que aquí lo tenemos. Fijaros, en este caso ha tocado tierra y tenemos plantas nuevas que intentaremos sacar con el máximo de raíz. En caso de que la quisiésemos multiplicar, aquí tengo la ventaja de, al tener corteza de pino, enraizan sin ningún problema y aquí tenemos ya plantitas nuevas para multiplicarla, sin necesidad de hacer semillero y proceder al engorroso trabajo de hacer el semillero, ir repicando, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que sacamos una planta, como le vamos a hacer un poquito de daño a lo que es el sistema radicular, vamos a tener que compensar la parte aérea con el daño que le hemos podido hacer a la raíz. Quitamos un poco el excedente de hoja, siempre dejando partes verdes, importante. En este caso, le metemos aquí un corte en la mitad y ya podemos hablar de que tenemos 4 plantitas de Erigeron para transportarlas o regalarlas. Erigeron carbischianum, sin duda, un top, planta rústica como ella, perfecta para cubrir muros, rústica como ella sola y florífera a más no poder. Esas son las plantas que nos gustan. Esta no es la selva de Tanzania, pero las 2 plantitas que tengo aquí, que son violetas africanas, son unas plantitas que vienen del sotobosque de la selva de Tanzania y también de zonas de Kenia. Se trata de la violeta africana, una planta pequeñita, súper florífera, que la podemos tener en casa y prácticamente si la cuidamos y la abonamos regularmente vamos a conseguir floración todo el año. Hay que tener en cuenta que es una planta que no desarrolla mucha raíz. El trasplante, yo no lo recomiendo trasplantarla, pero en caso de que la quisiésemos trasplantar, recurriríamos siempre a tiestos pequeñitos y anchos, no en un tiesto... A ver, este tiesto resultaría excesivamente grande para esta violeta africana. Entonces, a mí los que me gustan son mucho los tiestos resineros. Estos tiestos de barro son tiestos donde veis aquí toda la traza de la resina, se ponían adheridos a los pinos, hacían sudar de la corteza del pino la resina y aquí se cosechaba la resina. Obviamente no tienen agujerito. Nosotros lo que les hemos hecho es una incisión en la base para asegurar un buen drenaje, porque uno de los factores que hay que considerar de la violeta africana es que necesita tierras húmedas pero nunca encharcadas. Los 2 problemas suelen ser, si se seca la tierra, la planta llega a sufrir un montón
Y luego el exceso de riego también, el encharcamiento del sustrato es malo. Por tanto, hemos puesto una generosa capa de sustrato en la base y en vez de trasplantarla con sustrato, ya veréis cómo lo que hacemos es, para que quede más bonita la composición que os voy a presentar, es sacar la planta de su tiesto y encajarla aquí, ligeramente presionarla, y ya tendríamos una bonita violeta africana, ¿eh? Y vamos a ir con la blanca también. Ya veis que hay distintos colores de floración. La más típica suele ser la de color violeta. Luego también tenemos en blanco. Mira, esta, por ejemplo, me está demandando un poquito más de sustrato. Pues venga, le echamos un poquito de sustrato, que el sustrato sería un sustrato universal. Presionamos ligeramente y ya tenemos las dos violetas africanas, que van a ser las protagonistas del centro que vamos a desarrollar, trasplantadas con un buen soporte, bien elegante. Bien, humedad ambiental. Se trata de una planta que necesita mucha humedad ambiental. ¿Cómo podemos conseguir la humedad ambiental si vivimos en una zona seca como Madrid, que en Madrid el ambiente es sequísimo, y queremos tener violetas africanas? Tendremos que aportarle humedad ambiental. Lo típico suele ser recurrir a la pulverización. Las violetas africanas nunca las debemos de pulverizar. Las gotas de agua en las hojas y en las flores harían que éstas se dañasen enseguida. Entonces, un secreto para poderles aportar humedad ambiental es crear una base. En este caso, en este recipiente, que es un recipiente estanco, vamos a crear una base de grava bien generosa. Colocaremos la violeta africana sobre esta base de grava, no abajo, ¿eh? Y luego añadiremos suficiente agua en la base, de forma que aquí, en esta base, siempre hay agua. ¿Qué va a ocurrir? Que este agua se irá evaporando. La evaporación de este agua va a generar un ambiente de humedad ambiental óptimo alrededor de nuestra violeta africana. Lo que hemos dicho es, para que la composición quede bonita, elegir un recipiente también pues, con su elegancia. Luego, los riegos de la violeta africana. En invierno tienen que ser, pues, tenemos que regarla cuando empecemos a ver que la tierra se empieza a secar. Lo aconsejable suele ser 2 pequeños riegos en verano a la semana. Asegurarnos, bueno, en este caso no habrá ningún problema, porque el excedente de agua va a pasar a esta base y nunca tiene que llegar el agua a tocar la base, para que no quede encharcada la tierra. Esto lo haremos 2 veces a la semana durante el verano, periodo comprendido de primavera hasta principios de otoño, y luego en invierno 1 vez a la semana. Otra forma de regarla sería por inmersión, evitando que las hojas se sequen. La dejaríamos en un recipiente de agua que se empape, la tenemos ahí durante un tiempo, la extraemos, dejamos que drene bien todo el excedente de agua, y esto lo hacemos 1 vez a la semana y yo creo que sería suficiente. Entonces, vamos a acabar de hacer esta composición. Problemas de la violeta africana. En principio es una planta que no tiene mucho problema, ¿eh? La cochinilla, eso sí, si entra, pues la cochinilla es lo que tiene. Con la cochinilla la tendremos que controlar. Luego, lo que os decía, importante, mucha gente le habrá pasado que compra una violeta africana y se le queda así, que no acaba de dar flor. Ya veis, unas matas de hoja maravillosas, pero no acaban de dar flor. Es una planta que necesita mucha luminosidad, tiene que estar muy cerca de una fuente de mucha luz. No el sol directo, porque quemaría las hojas, pero mucha luminosidad. Si no tiene mucha luminosidad, no florecerá. Y otro factor que hace que no florezca es que no la abonamos. Entonces, un poquito de abono de floración cada 3 semanas en el agua del riego. Echamos el abono en el agua del riego y regamos. Le vamos nutriendo a la planta. Con esta nutrición, la violeta africana activará la floración y podremos tenerla en flor prácticamente todo el año. Bien, para reproducirla bien sencillo. Si queréis reproducirla, es una planta que se reproduce súper fácil. Cogemos una hoja y hacemos esquejes de hoja. El esqueje de hoja será cortar este tallo excedente y sobre un sustrato que no lo vamos a tener excesivamente húmedo, insertamos la hoja de forma que toda la hoja queda así hacia arriba y al cabo del tiempo empezarán a desarrollarse raíces y de aquí empezará a salir una nueva planta. Ya hemos aprendido todo sobre la violeta africana, cómo prosperar para que esté floreciendo durante todo el año. Esta plantita que viene del sotobosque
de las selvas húmedas de Tanzania y Kenia. Un cachito de África en nuestras casas que nos va a alegrar la vida, porque tener flores en la vida, ¿qué es? Es una alegría, es lo que necesitamos en esta vida. Hoy vamos a hablar del Aeschinanthus o del pintalabios. Se trata de una planta de porte colgante que se caracteriza por tener unas flores que pueden semejarse a un pintalabios. A ver, estamos en invierno y no es el momento óptimo para encontrarlas en plena floración. Yo he conseguido esta variedad que tiene aquí estas flores, pero esta sería la tipología de floración que desarrollan los Aeschinanthus. Van a ir creciendo, desarrollando tallos que en su coronación, en la punta de estos tallos empiezan a aparecer las flores. Flores que son como tubitos rojos que recuerdan a los pintalabios, de ahí su nombre vulgar. A ver, se trata de una planta de interior de porte colgante que va a necesitar bastante luz. Y hay que tener mucho cuidado con el exceso de humedad. No la vamos a pulverizar, la regaremos cautelosamente, prácticamente cuando la planta empiece a secarse completamente el sustrato, entonces la regaremos. Si sabemos escuchar a las plantas, ella nos dirá cuándo es el momento de regarla. Con esta en concreto nos hemos pasado con la humedad. Fijaros, el sustrato está completamente empapado y ya las hojas que están pegadas a este sustrato empapado empiezan a pudrirse. Ha empezado a desarrollar hongos. Luego la traje del vivero y la he tenido metida en una caja durante 3 días en unas condiciones aquí en el invernadero de exceso de humedad, y lo que ha ocurrido es que las puntas también se han empezado como a necrosar. Fijaros, estas puntitas de aquí están podridas por el exceso de humedad, tanto en el sustrato como en el ambiente, con lo cual es una planta que no la vamos a pulverizar. Quitaremos estas puntitas dañadas, que es justo donde habría estado floreciendo, y la sanaremos. Y obviamente esta que tiene el sustrato completamente encharcado, que está excesivamente humedecida, la deberíamos de dejar en un lugar seco para que se seque lo antes posible y evitar que esa podredumbre vaya a dañar más a la planta. O sea que yo, de momento, le voy a quitar el tiestito y la voy a dejar aquí, que obviamente se secará antes si no tiene el tiesto la planta. Vale, la voy a dejar aquí sin tiestito. Y luego, consejos de plantación. Como veis, son plantas colgantes, ya vienen con el soporte para suspenderlas. La podríamos dejar en el mismo tiesto, suspendida de algún sitio. Normalmente, dentro en un interior de casa no solemos tener sitio para colgarlas. La alternativa a estos recipientes sería tirar de un cesto colgante. Cestos colgantes que tenéis un montón en el mercado. Este sería cerámico, metálico, de mimbre. Estos son unos cestos colgantes que hicimos en su día en el programa de Bricomanía, reutilizando unos balones que son muy rústicos, pero estos cestos colgantes tampoco es lo mejor para este tipo de plantas, porque el riego suele ser bastante puñetero. Yo los cestos colgantes normalmente los pongo solo con plantas crasas, que si no las riegas no pasa nada. El Aeschinanthus necesita poca agua, pero necesita agua. Entonces, en estos casos, a mí me gusta utilizar un recipiente alto para que la planta pueda caer. Vamos a ponerle bien de drenaje en la base, porque ya habéis visto el problema del exceso de humedad, y realizaríamos una plantación siempre utilizando un sustrato de calidad. Un sustrato de calidad significa no escatimar en el precio del sustrato. Eso es súper importante, porque normalmente los sustratos baratos no suelen ser de calidad. Y luego, cuando abráis la bolsa, que no huela. Los riegos van a ser puntuales, 1 a la semana durante el periodo de crecimiento, y en invierno haríamos 1 cada 15 días, en caso de que sea necesario. Si no tenemos un ambiente muy calefactado, igual tenemos que hacer hasta menos riegos. La tierra tendría que estar más o menos así, no sé si se percibe en la cámara, pero no encharcada como esta. Esta tiene exceso de humedad, sino un poquito más seca. Y ya cuando está en este estado le echaríamos un poquito de agua. Vamos a incorporar un poquitito de abono de liberación lenta en la base. La plantaremos y la colocaremos en un lugar. ¿Qué ocurre? Si la ponemos en una estantería o la ponemos suspendida en un cesto colgante, pocas veces la vamos a poner
poder poner en un lugar con mucha luz, porque normalmente las estanterías están contra la pared y ahí no suele llegar tanta luz. Entonces, en este caso, al ponerla en un recipiente alto, la planta puede tumbar y puede estar más cerca de un lugar que reciba más luz, que sería lo importante para triunfar con el Lischianthus. Haciendo todo esto, todas estas puntitas de la planta, cuando llegue la primavera, empezarán a desarrollar esos pintalabios. Existe una planta de interior muy semejante a los ficus que se llama Clusia rosea, que presenta una rusticidad brutal. Me ha costado conseguir un ejemplar, pero lo he conseguido. Es este que tenemos aquí. Ya veis, su elegancia reside precisamente en sus verdes y coriáceas hojas con esta carnosidad característica de las clusias. Y luego, si os fijáis, los tallos también son verdes. Esta es una de las características de la clusia. Proviene del Caribe, allí se hace un arbolito de unos 3-4 metros de altura, se suele utilizar para calles, pero también lo podemos adaptar a nuestros interiores siempre que le demos un lugar con mucha luminosidad. Se parece, como os decía, mucho a los ficus. La clusia parece ser que no es el caso. No puede bajar la temperatura de 18 grados, con lo cual esta no la podré tener en el invernadero. O se podría hacer la prueba a ver si sí, pero en principio no. Entonces, una de las características de las clusias es que necesita temperaturas constantes, a ser posible que no bajen de 20 grados durante el invierno. Si está ya bien pletórica, florecerá en verano. Pero lo que nos interesa es sobre todo por su rusticidad, porque es muy resistente a plagas y vigorosa, un crecimiento rápido. Entonces, prima hermana no, pero muy parecida con los ficus, pero tiene esta característica que el tallo es verde. Vamos a hacer una plantación en este tipo de casos, porque a mí siempre que compro una planta me gusta ver las raíces. Es una planta con la que no tengo experiencia, por tanto, veamos a ver qué nos encontramos. Parece que no, a ver, ya viéndola así, parece que no tiene necesidad de ser trasplantada, pero vamos a ver. Sí que, como los ficus, le vamos a dar de comer. Importante para que ese crecimiento sea vigoroso, ese verdor no decaiga, que tenga comida. El verdor también empezaría a decaer si no tiene suficiente luminosidad. Entonces, una planta, sobre todo, muy en boga ahora mismo por su rusticidad, porque no le atacan tan fácil las cochinillas y otro tipo de plagas. Bien, aquí vemos las raíces. Como os decía, el cepillón no está completamente enmarañado de raíces, podría haber estado un poquito más de tiempo en ese tiesto, pero lo vamos a poner bonito para buscarle un rinconcito en nuestro salón, en un lugar bien luminoso y teniendo en cuenta que es una planta que según vaya creciendo va a ir cogiendo volumen, A ver si algún día llega a coger el tamaño de este ficus, que ya me gustaría. Atentas al consejo de jardinería de hoy, todas esas personas que buscáis una planta que siempre esté en flor. Yo en concreto prefiero que una planta tenga su periodo de floración, aunque sea corto. Si es intenso, pues mejor, y luego pues que vaya evolucionando, que vaya mutando, porque una planta siempre en flor quiere decir que esa planta va a estar durante todo el año con el mismo aspecto. A mucha gente eso le puede interesar, a mí me aburre, pero bueno, esa planta que os garantiza una floración continuada durante todo el año es la espina de Cristo o la Euphorbia millii. Estas maravillas que tengo aquí. Normalmente la variedad más común suele ser esta, de flores rojitas, y estas flores son alucinantes. Van emergiendo, estos tallitos de aquí, donde se ve que va a aparecer una flor, esa flor a su vez se bifurca y da dos flores más y así progresivamente. Con lo cual esos tallos de flor pueden estar floreciendo durante un tiempo, iba a decir infinito, que no es el caso, pero muy muy largo. Han salido nuevas variedades en el mercado. Si esta era la más corriente, que por cierto es un arbusto que plantado en exterior en condiciones óptimas proviene de Madagascar, con lo cual quiere decir condiciones de sequedad y alta temperatura, puede alcanzar el 1,5 metros de altura. Y las nuevas variedades, precisamente al ser una planta que tiene una continuada floración, esas nuevas variedades que se han ido creando en el mercado nos ofrecen pues matices distintos. Aquí ya veis que las flores quedan un poco desperdigadas. Aquí esta variedad es mucho más compacta, el espacio que queda en esa bifurcación de la floración es muy cortito. Y luego fijaros, esta que es más vigorosa con flores más grandes, que tiene un color rosa precioso, un rosa más pálido también de flor grande y otra en color blanco. Euphorbia millii o espina de Cristo. ¿Por qué espina de Cristo?
Si nos fijamos, aparte de la flor, en su estructura, observamos un tallo que se asemeja al de un cactus, lleno de pinchos, lleno de espinas, como si fuese la espina que le pusieron a Cristo pues cuando lo iban a crucificar. Vamos a hacer un corte porque la forma de esquejarla es bien sencilla, de reproducirla es mediante el esqueje, y cuando hagamos el corte observaréis la característica que define a todas las euforbias. Efectivamente, fijaros, en el punto del corte está saliendo este látex, una savia completamente blanca, que es una de las características que comparten todas las euforbias. Aquí tengo junto a mí otras euforbias con las que hemos solido trabajar, la euforbia Diamond Frost, que es una maravilla como planta de temporada brutal, que si hacemos un pequeñito corte a una rama vamos a observar, en este caso como la rama es más pequeñita, la gotita de látex que sale es más pequeñita, y hay mucha gente que este látex de las euforbias los utiliza para quemar las verrugas. Lo das encima de la verruga y en contacto con el aire, en la oxidación de ese látex, pues genera como una pequeña abrasión, una quemadura y elimina las verrugas. Y esta es la euforbia charáceas, un arbusto precioso para zonas secas, un látex que luego es viscoso, después cuando los tallos florales se secan completamente hay que cortar estos tallos y suelen acabar las tijeras y todo absolutamente pringosas por este látex característico de todas las euforbias. Euforbias que las tenemos tipo cactus o plantas como la flor de Pascua, que también es una euforbia. Bien, pues dentro de las euforbias, la euforbia milli, esta joya que nos viene de Madagascar, tiene una floración eterna. Para esquejar estos cortes tendremos que esperar que este látex se seque completamente y la planta en el punto de incisión genere como una pequeñita costra, porque como el interior es una reserva de agua, si lo esquejásemos directamente se pudriría el tallo. Y entonces una vez que ya hace la costra esa, al cabo de unos 5 días, ya podemos esquejar estos tallos, lo mismo que hacemos con los cactus. Y si queréis una planta, os prometo, que esté en flor durante todo el año, aquí tenéis la espina de Cristo o euforbia milli. Eso sí, en invierno, meterla dentro porque no aguanta las heladas. Y a mí este año la que tenía se me ha helado. Así he aprendido que no aguanta las heladas.